Primera lectura. Lectura del libro del Génesis capítulo 18, del 1 al 10a. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Y uno añadió: Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 28. Hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros, llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy nos revelan algo esencial para entender nuestra vida cristiana. En el libro del Génesis, vemos cómo Dios se acerca a Abraham con una invitación divina. En el Salmo, reflexionamos sobre la búsqueda de la presencia de Dios y en la carta de Pablo a los Colosenses, se nos recuerda que, a través de Cristo, somos llamados a un propósito eterno. Ahora, vamos a conectar estas lecturas con una reflexión personal sobre el propósito de nuestra vida en Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el propósito de tu vida? ¿Te has sentido perdido, sin saber cuál es el camino correcto o cómo encontrar la paz que buscas? Hoy, en las lecturas de la Biblia, se revela algo transformador sobre el propósito que cada uno de nosotros tiene en Cristo. Este propósito no solo da sentido a nuestras vidas, sino que también nos llama a vivir de manera más profunda, más conectada con Dios. Vivimos en un mundo donde la búsqueda constante de respuestas rápidas y el afán de acumular logros materiales nos alejan de lo que verdaderamente importa, el propósito profundo que Dios tiene para nosotros.
¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados, pensando que estamos en el camino equivocado? ¿Cómo podemos encontrar ese propósito cuando las distracciones son tantas y las preguntas parecen no tener respuesta? Hoy, las lecturas de la Sagrada Escritura nos ofrecen una respuesta que es tan profunda como sencilla. El propósito de nuestra vida no está en lo que tenemos o logramos, sino en quién somos en Cristo y cómo respondemos al llamado de Dios a ser sus instrumentos en el mundo. En el libro del Génesis, vemos cómo Abraham recibe la visita de 3 hombres que son enviados por Dios. A través de esta escena, aprendemos que Dios se acerca a nosotros, no como un Dios distante, sino como un amigo cercano que quiere caminar con nosotros en nuestras luchas y alegrías. Dios nos invita a su casa, a su bendición, pero para eso debemos abrir nuestros corazones. En el Salmo 14, reflexionamos sobre cómo habitar en la presencia de Dios no se trata de ser perfectos, sino de ser puros de corazón y tener la disposición de recibir su misericordia. Y finalmente, en la carta de San Pablo a los Colosenses, vemos que el sufrimiento y el servicio son parte del propósito que Cristo nos invita a vivir, un propósito que trasciende las dificultades terrenales y nos lleva a la plenitud espiritual. Estas lecturas nos invitan a preguntarnos, ¿estoy dispuesto a acoger el propósito divino en mi vida? ¿Estoy preparado para abrir mi corazón y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? En este video, exploraremos cómo Cristo se convierte en la clave para descubrir ese propósito y cómo, a través de su amor, podemos encontrar la verdadera paz. Es fácil dejarnos arrastrar por las preocupaciones cotidianas, por las expectativas de los demás o incluso por las presiones de la sociedad. Pero al mirar las Escrituras, descubrimos que la vida cristiana es un camino de autodescubrimiento. Este camino nos invita a algo más grande, vivir en plena sintonía con Dios y ser conscientes de que su plan para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. A través de la humildad, la hospitalidad y el servicio a los demás, descubrimos el verdadero propósito de nuestra vida en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir de acuerdo con el propósito de Dios? ¿Es tan fácil como decir sí a su llamado? ¿Qué significa realmente ser uno con Cristo y cómo impacta eso en nuestra vida diaria? En este video, abordaremos estas preguntas y descubriremos juntos cómo Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Vamos a profundizar más en las lecturas de hoy y ver cómo cada una de ellas nos invita a acercarnos más a Dios, a vivir con un propósito divino y a ser instrumentos de su paz en el mundo. Al final, descubrirás no solo el propósito de tu vida, sino también cómo puedes vivirlo cada día. Hoy, en el libro del Génesis, vemos a Abraham, un hombre que recibió una promesa de Dios, la bendición de una descendencia innumerable. Pero antes de recibir esa bendición, Dios lo visita, lo invita a abrir su corazón y a ser hospitalario. Así como Abraham, Dios nos llama a abrir nuestro corazón a su gracia y aceptar la hospitalidad divina. A través de esta hospitalidad, Dios nos muestra que el verdadero propósito de la vida es vivir para Él y en Él. En el Salmo 14, se nos recuerda que solo aquellos que tienen un corazón puro pueden habitar en la presencia de Dios. Esta pureza no se refiere solo a la moralidad, sino a la apertura a la voluntad divina. ¿Estás dispuesto a hacer espacio para Dios en tu vida diaria? Y luego, en la carta de San Pablo a los Colosenses, Pablo nos habla de un propósito eterno, sufrir por Cristo para cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. No se trata de sufrir sin razón, sino de vivir con un propósito divino que trasciende las dificultades terrenales. Dios se presenta ante Abraham de una manera muy humana. La hospitalidad es una de las maneras más comunes de demostrar amor en la cultura cristiana. El Salmo 14 nos invita a reflexionar sobre la pureza de corazón, algo que solo podemos alcanzar con la ayuda de la gracia de Dios. Pablo, en su carta, nos enseña que el propósito cristiano involucra tanto alegría como sacrificio. Muchos de nosotros vivimos buscando respuestas fáciles o promesas materiales, pero el verdadero propósito en Cristo a menudo pasa por el camino del sacrificio y el servicio. Aceptar este camino no siempre es fácil, pero es el único camino que lleva a la paz verdadera. Cuando comprendemos que nuestro propósito está en Cristo, todo lo demás cobra sentido. Ahora que hemos recorrido las lecturas del día, llegamos al momento en que debemos enfrentarnos con la verdad de lo que significa vivir con un propósito divino. Es fácil quedar atrapado en la rutina diaria, en las presiones del trabajo, las relaciones, las preocupaciones de la vida. Pero la pregunta crucial es, ¿estás dispuesto a dar un paso hacia el propósito que Dios ha trazado para ti? Imagina esto, estás en un camino oscuro, tal vez confuso, lleno de dudas y desconcierto. Sientes que estás caminando sin rumbo, perdido en un mar de inquietudes y temores. Pero de repente, te encuentras con una luz cálida, que te invita a avanzar, a seguir un camino nuevo.
Esa luz es Cristo. Este es el punto donde todo cambia. Es como cuando Dios visita a Abraham, quien, en su hospitalidad y obediencia, recibe la promesa de una gran bendición. En ese momento, Abraham no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero confió en el llamado de Dios. Él decidió abrir su corazón y acoger la promesa. Ese es el paso que todos debemos dar, abrir nuestro corazón a la invitación de Dios, aunque no entendamos completamente su plan. La vida en Cristo no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener fe en que Él nos guiará, incluso cuando el camino no sea claro. La invitación es profunda. Dios no te pide que seas perfecto, sino que le entregues tu vida, tu corazón. Él está esperando que abras las puertas de tu alma para recibir su amor, su propósito, en muchos casos, el llamado a servir a los demás. Esto puede ser un llamado a la misericordia, a la hospitalidad, a compadecerte de los más necesitados, tal como vemos en las lecturas de hoy. Jesús no vino a traer una vida fácil, sino una vida llena de significado. El propósito en Cristo no siempre es cómodo, a veces implica sufrimiento, como Pablo nos recuerda en la carta a los Colosenses. Pero este sufrimiento no es inútil. Es un sufrimiento redentor, que nos une más profundamente a la misión de Cristo y nos permite vivir con un sentido más grande que nosotros mismos. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra vida? ¿Cómo podemos descubrir el verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Lo primero es reconocer que, como Abraham, estamos llamados a recibir a Dios, no solo en momentos de plenitud, sino también en nuestros momentos de fragilidad y duda. Abraham no dudó en recibir a los 3 hombres que llegaron a su puerta, y fue a través de esa hospitalidad que la promesa de Dios fue cumplida. Lo mismo sucede con nosotros. Al abrirnos a la invitación divina, estamos recibiendo las bendiciones que vienen con el propósito de vivir para Él. Pero aquí viene la parte más difícil. La respuesta a ese llamado implica acción. Y no cualquier acción, sino acciones guiadas por el amor y la gracia divina. Puede ser un acto de generosidad, una palabra de consuelo, o simplemente abrir nuestro corazón para servir a quienes nos rodean. No se trata solo de palabras, se trata de vivir ese amor. Dios no está pidiendo perfección, sino disposición. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe y permitir que tu vida se transforme por completo? Este es el momento clave. El llamado de Dios está frente a ti. El propósito de tu vida está dentro de ti, esperando ser descubierto y vivido con valentía. No lo busques solo en el futuro, no lo busques solo en grandes logros. Tu propósito está en tu relación diaria con Cristo y en las pequeñas acciones de amor y servicio que realizas. Cada día es una oportunidad para caminar con Él y dejar que su luz transforme todo a tu alrededor. Imagina ahora que caminas por ese camino iluminado por Cristo. Con cada paso que das, te sientes más conectado con Dios, más seguro de tu propósito. El amor de Dios te llena, no solo para ti, sino para compartirlo con los demás. El propósito no es solo tuyo, es algo que compartimos como comunidad de creyentes, todos siguiendo la misma luz, el mismo llamado. ¿Estás listo para seguir ese camino? Si este mensaje te ha tocado el corazón y estás listo para descubrir el propósito de tu vida en Cristo, suscríbete al canal para recibir más reflexiones diarias que te ayuden a caminar en este propósito. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer el verdadero propósito de la vida en Cristo. Haz clic en la campanita para no perderte nada. Hoy no solo habrás comprendido más sobre tu propósito en Cristo, sino que estarás más preparado para vivirlo a diario. Recuerda, el propósito de tu vida no está solo en lo que haces, sino en quién eres en Cristo. Eso cambia todo.